mínima y base máxima, el 80% de los trabajadores autónomos se acogen a la base mínima, lo cual tiene un reflejo directo en su nivel de protección, sobre todo en el tema de las jubilaciones. Por todo ello, el Grupo Socialista va a apoyar la creación de esta subcomisión, ya que entendemos que el colectivo de trabajadores autónomos merece que las instituciones pongan en valor el esfuerzo de más de 3.200.000 personas que arriesgan su patrimonio personal para integrarse en el mundo laboral y reportar a la sociedad su talento y su formación y sus conocimientos. Es necesario revisar aspectos del Estatuto del Trabajador Autónomo que no están funcionando como deberían y hay que mejorar. Además, es necesario realizar un análisis exhaustivo que permita determinar cuáles serían las líneas de reforma en relación con este régimen, que establezca los pasos a seguir para garantizar un sistema de protección que se ajuste a los ingresos reales de su actividad económica y a los flujos a que pueda estar sometida, para asegurar pensiones dignas y una protección en la que se elimine la desigualdad existente en la actualidad. Análisis que se deberá hacer teniendo en cuenta a las organizaciones representativas de los trabajadores autónomos, así como a los agentes económicos y sociales en el marco del Pacto de Toledo. Por lo cual, señorías, el Grupo Socialista manifiesta su apoyo a la comisión. Gracias, señora España, en nombre y representación del Grupo Popular. Sí, muchas gracias, señor presidente. Pensaba hablar únicamente de la creación de la subcomisión, pero no me queda más remedio que contestar algunas cuestiones que se han planteado. Nosotros, desde el Grupo Parlamentario Popular, no estamos en absoluto en contra de crear esta subcomisión para el estudio de todo lo relacionado con los autónomos, especialmente el tema de las cotizaciones, pero entendemos que el lugar adecuado no es esta comisión de Pacto de Toledo. Aquí, en el Pacto de Toledo, lo que realmente nos surge es revisar las recomendaciones, que ya toca hacerlas en este año 2016, analizar la actual financiación del sistema público, ver las posibilidades de mejora del mismo, en base al informe que el Gobierno en funciones ha enviado al Pacto de Toledo sobre la legislatura anterior. Por lo tanto, entendemos que la opción más adecuada sería crear esta subcomisión de estudio de los autónomos en la Comisión de Empleo. También es verdad, y lo ha dicho Carles Campuzano, que aquí en el Pacto de Toledo, cuando se revisen las recomendaciones, en la recomendación cuarta, que habla de los regímenes especiales, de los derechos de los autónomos, de aproximar las bases de cotización a los ingresos que perciben y de mejorar la suficiencia de las pensiones, también podría analizarse en profundidad toda la cuestión de los autónomos, pero claro, no tendría sentido crear la subcomisión en el Pacto de Toledo, porque entonces llamaríamos a los expertos dos veces, una para analizar las recomendaciones y otra para la propia subcomisión. Es verdad que se ha dicho aquí también que hay presentada en la Comisión de Empleo la creación de una subcomisión para autónomos, presentada por Ciudadanos. También es cierto que solo se puede llevar a cabo una comisión, o sea, una subcomisión por comisión, pero estaríamos también en el mismo problema, puesto que ya hay 6 comisiones creadas en el Congreso y parece que no se puede seguir creando. Habría que ponerse en cola y nos parece que lo adecuado sería que se una esta petición de subcomisión a la que ya ha presentado Ciudadanos en la Comisión de Empleo y que desde allí se produzca el debate. También nos preocupa un poco el fondo del asunto, porque se está diciendo que con esta medida de hacer las cotizaciones proporcionales a los ingresos o a los rendimientos del trabajo, parece que se les va a rebajar, y se está contando así, se está vendiendo a los autónomos, que puede haber una rebaja de las cotizaciones sociales. Y no parece que sea exactamente así, porque bueno, está demostrado, o hay estudios que dicen que este sistema proporcional beneficiaría a un 15%, que son los autónomos que están sobrecotizando, pero que perjudicaría a un 80%, que son los que están quizás pagando menos. Yo no voy a entrar en que si este sistema que se va a analizar o que se quiere estudiar es más justo del que hay, pero lo que sí digo es que no se le puede decir a los autónomos que se van a rebajar las cotizaciones y luego que ocurra justo lo contrario. Se ha hablado aquí también de una cuota mínima de 45 euros, una cuota baja para aquellos ingresos que sean inferiores al salario mínimo interprofesional. Y yo tengo que decir que esta posibilidad
de excluir ya al autónomo que tenga ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional ya está contemplado en distintos supuestos. Entonces, a ver si ahora le vamos a cobrar una cuota de 45 euros cuando la realidad es que ahora están pagando 0 euros. Y también se ha hablado aquí de la protección social. Bueno, los autónomos tienen una naturaleza distinta a la de los trabajadores por cuenta ajena. Es decir, el autónomo aporta trabajo, aporta capital y, bueno, los rendimientos que obtiene de su actividad van a retribuir ambos factores. Pero, sin embargo, la cotización solo responde a la remuneración por el factor trabajo. Por lo tanto, no lo podemos comparar exactamente igual que los trabajadores por cuenta ajena. Y se ha dicho que efectivamente tienen una baja protección social, pero hay que tener en cuenta que es que los trabajadores, el 80%, el 84% de los autónomos están cotizando por la base mínima. Saben ustedes que las bases de cotización son elegidas por los propios autónomos 2 veces al año y que con el nuevo sistema se podría poner fin a esa posibilidad de elegir la base, ¿no? Y que el RETA es deficitario, es decir, que las cotizaciones no cubren las pensiones contributivas. Es decir, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Pero sí quiero dejar claro una cosa, que si alguien ha apostado por los autónomos, desde luego ha sido el Partido Popular. Y se lo digo en una línea muy clara: reducción de las retenciones, ley de segunda oportunidad, plan de pagos a proveedores, que el 99% eran autónomos y pymes, proyecto de ley para impulsar la factura electrónica, el control de la deuda comercial en el sector público. Por primera vez, señoría, se ha reconocido el acceso al Sistema Nacional de Salud a colectivos profesionales que antes no lo tenían, como los abogados, como los arquitectos. En el ámbito de la conciliación, una ayuda, una bonificación del 100% de las cuotas sociales durante un año para los autónomos que quieran reducir o que necesiten reducir su jornada por cuidado de hijos. Estamos hablando de un ahorro de 3.000 euros al año. La tarifa plana de 50 euros, que ha permitido, señoría, la creación que más de 600.000 autónomos hayan podido comenzar una actividad emprendedora en esta legislatura. Les recuerdo a la portavoz del Partido Socialista que se perdieron más de 500.000 autónomos en la anterior legislatura. Y esa es la realidad. Y termino, señor presidente. Cuidado con los sistemas que vamos a proponer, porque pueden suponer una subida encubierta de las cotizaciones sociales para los autónomos. Y nosotros no tenemos ningún inconveniente en escuchar a los expertos, pero no sería bueno que una subcomisión de alguna forma obligara a llegar a los expertos a algo que ya estamos de alguna forma escribiendo y propugnando en algunos programas. Vamos a escuchar a los expertos, porque a lo mejor los expertos, yo he hablado con autónomos, conozco las declaraciones públicas que ha hecho el presidente de ATA y puede ocurrir que los expertos lleguen a conclusiones diferentes a lo que aquí se está planteando. Insisto, a favor de la creación de la subcomisión de los autónomos, pero no aquí, no en el Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo se tiene que dedicar a revisar las recomendaciones y entendemos que lo más adecuado, lo más prudente, lo más coherente, lo más sensato es que se una a la petición que ya está incluida en la Comisión de Empleo y que, por lo tanto, se crea allí en la Comisión de Empleo esta subcomisión para el estudio de los autónomos. Nada más y muchas gracias. Gracias. No. Completado el turno de palabra de todos los grupos presentes en la sala, el grupo de Esquerra Republicana, el señor Rufián no estaba, pero bueno, no sé si quiere hacer el representante de Esquerra Republicana de Cataluña algún tipo de manifestación, digamos que en atención a que la comisión ha sido convocada como ha sido convocada. Sí, perdón, estaba en el Consejo de Seguridad Nuclear y no he podido venir. Muy bien. No, simplemente seré muy breve porque ya que he llegado tarde tampoco quiero abusar. Simplemente daremos nuestro voto a favor de esta creación de esta subcomisión. Pensamos que quizás sí que tendría que estar en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, pero como hay otra comisión abierta, pues no puede ser de otra manera que hacerlo aquí. Y reconocemos que hay que mejorar el tema de protección y garantizar la protección a los autónomos, que es un pilar básico de nuestra economía y quizás hoy en día están en una situación muchos más precarios que muchos asalariados. Por esta razón y otras, y no quiero alargarme más, votaremos a favor de esta subcomisión. Muchas gracias. Pues si les parece bien, pasamos ya a la votación de la petición de creación de la subcomisión relativa a los trabajadores autónomos efectuada por el Grupo Democracia y Libertad. Quórum hay de sobra. No sé si alguno de los grupos necesita un minuto para completar
sus filas. Lo digo por aquello de la forma en que hemos tenido que convocar y comenzar la comisión. Si les parece bien, por lo tanto, sometemos a votación la petición del Grupo Democracia y Libertad. ¿Votos a favor de la creación aquí en Pacto de Toledo de la subcomisión? Yo veo 11, 12. Sí, 12. Gracias. ¿Votos en contra? Nosotros no lo sé. Creo que sí. Voy a contar, Mejor. 1, 2, perdón. Es que Hay que contarlo. están mezclados, hay que contar. Es que estaban los grupos mezclados. Están mezclados. Hay que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ahí me salen 28. Me salen 28. Vale, perfecto. Me salen 28, pero no sé si he contado bien o no. Es que están mezclados. No te preocupes. No sé hacer los paquetes bien. Claro. ¿Abstenciones? Yo me ha salido 28. Perfecto. Rechazada por 2. El resultado de la votación es 12 votos a favor de la creación de la subcomisión y 28 votos en contra, por lo tanto queda rechazada la petición de creación de subcomisión del Grupo Democracia y Libertad. Si quieren, pasamos inmediatamente al segundo punto del orden del día. El segundo punto del orden del día era la comparecencia del secretario de Estado de Seguridad Social para informar a la Comisión de Pacto de Toledo de seguimiento, de evaluación y seguimiento de los pactos de Toledo sobre el informe de la situación de la seguridad social e igualmente el informe sobre el Fondo de Reserva de Pensiones. Atendida la incomparecencia del secretario de Estado, se abrirá un turno de palabra para los grupos presentes en la comisión, de manera que puedan manifestar lo que estimen conveniente o conducente a sus intereses acerca de dicha incomparecencia. Y en tal caso empezamos por el señor Candela en representación del Grupo Mixto. Sí, en primer lugar, como no podía ser de otra manera, la preocupación y la indignación por la poca calidad democrática que parece que en este Parlamento existe nos hace pensar, sí que pediría un poco de silencio, nos hace volver a un pasado que vivimos en el País Valenciano cuando el señor Camps, el de los trajes, se aferraba a su búnker para no responder y para no dar explicaciones. Pensábamos que eso nunca iba a volver a ocurrir, que nunca lo íbamos a volver a ver y lo estamos viendo. Es muy curioso como ayer en el plenario los argumentos del Partido Popular era que en el Parlamento de Cataluña o en el Parlamento de Andalucía había pasado la misma situación, poniendo en evidencia la incoherencia o queriendo poner en evidencia la incoherencia del Partido Socialista, y nosotros pensábamos que estábamos ante una nueva versión del y tú más, como si un precedente malo justificase una realidad, en este caso mala, ¿no? Entonces, volver a mostrar nuestra preocupación e indignación. Y más teniendo en cuenta que las decisiones que se tomaron sobre materia de pensiones influyen ahora. Yo sí que tengo que decir que me parece alarmante, por decirlo de alguna manera suave, ¿no?, que se haga un cierto discurso triunfalista sobre las pensiones, en concreto la portavoz del Partido Popular, cuando la realidad es que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social está temblando y está tiritando. Yo no dudo de las buenas intenciones del Partido Popular en materia de pensiones, pero los números cantan y los números muestran que la gestión es errónea, ¿no? Y para terminar, volver a denunciar públicamente una situación que ya vivimos en el País Valenciano y que no pensábamos que íbamos a volver a ver, pero quizá el Gobierno de la Valenciana pueda terminar con esto. Muchas gracias. Gracias. Veo que el señor Legarda se ha ausentado de la sala, por lo tanto parece que el Grupo Vasco no tiene intención de hacer manifestaciones. Por lo tanto, pasamos al señor Campuzano en representación del Grupo Democracia y Libertad. Gracias, señor presidente. Efectivamente, mi grupo no puede compartir la posición del Gobierno en su vocación de no hoy
participar en la presentación de este informe de desarrollo del Pacto de Toledo, ni tampoco de no aceptar dar cuentas del informe sobre el funcionamiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Nos parece, además, que estos informes tampoco va a tener demasiado sentido que sean presentados por un hipotético gobierno que fuese elegido en esta legislatura, y menos sentido va a tener que estos informes sean presentados en septiembre de este año ante la perspectiva de la no posibilidad de proceder a la correspondiente investidura durante estos próximos días. Y eso nos parece especialmente relevante en materia del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, donde existe una alarma social sobre las cuentas del fondo y donde cualquier esfuerzo del Gobierno para dar tranquilidad a los pensionistas de hoy y a los pensionistas de mañana sería imprescindible. Y al mismo tiempo, para abordar la cuestión de fondo en relación al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que es que si el Gobierno debe de continuar retrayendo recursos del fondo para hacer frente a las obligaciones del pago de pensiones. Y especialmente cuando todos sabemos que seguramente en lo que resta de semestre y ante la paga extra que deberá hacer frente el sistema social este próximo mes de julio, seguramente el Gobierno va a optar de nuevo a recurrir al Fondo de Reserva para hacer frente a esas necesidades. Ahí toca abordar un debate muy de fondo que sería bueno que se abordase. Y al mismo tiempo, el informe sobre el desarrollo del Pacto de Toledo, en el caso de que hoy se hubiese producido esa comparecencia, nos hubiese permitido profundizar en el debate que hace unos minutos hemos tenido. Yo he escuchado con mucho interés algunas de las intervenciones, y algunas de las intervenciones discrepan de fondo en nuestro planteamiento, la que ha hecho la portavoz del Grupo Popular, que por cierto entraría en contradicción con esa propia recomendación número 4 del Pacto de Toledo, donde se hace ese mandato de aproximación de esfuerzo de cotización con efectivos ingresos que se reciben. El Pacto de Toledo va en esa dirección. Ojalá con el secretario de Estado hubiésemos podido discutir si en esta legislatura pasada se ha avanzado en esa dirección, o la intervención del propio representante de Compromís, que se centra en un aspecto importante, pero que quienes nos aproximamos un poco a las cuestiones del trabajo autónomo somos muy conscientes de que el problema no es, en materia de seguridad social, los problemas vinculados a la subcontratación de los trabajadores autónomos, a un proceso de precariedad del mercado de trabajo, sino a las propias problemáticas de los autónomos profesionales, aquellos que libremente quieren ser trabajadores autónomos. O incluso el debate sobre las cuestiones más allá vinculadas al régimen de los autónomos, seguramente pueden tener otros espacios de discusión, pero el núcleo duro, que es la reflexión a fondo del RETA, exige un esfuerzo de esta comisión, porque si no, lo que de nuevo sucede es que en general los grupos, en la práctica política, terminan con poco compromiso efectivo respecto a los problemas de los autónomos. Y eso es la consecuencia que se deriva de estos 30 o 40 años de seguridad social. 30 o 40 años de la filosofía que algunos grupos han expresado, Podemos, En Comú Podem, el resto de sus aliados, Compromís, Ciudadanos y Partido Popular. Esa mirada que hoy ha impedido que esta subcomisión se crease es lo que explica los problemas de los trabajadores autónomos. Mi grupo lo lamenta. Estoy convencido además que con la comparecencia del Gobierno presentando el informe, en esta discusión hubiésemos podido avanzar. Estoy seguro que si hay legislatura o en la próxima legislatura, en el Pacto de Toledo, si depende de democracia y libertad, vamos a continuar trabajando en favor de los autónomos. Gracias. Gracias, señor Campuzano. Señor Salvador, ¿quiere hacer algún tipo de intervención? Muy bien. Pues señor del Campo, cuando quiera, en representación de Ciudadanos. Gracias, señor presidente.
Bueno, nosotros, sin perjuicio de la deplorable actitud que está teniendo o que creemos que está teniendo desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos el Gobierno en todos estos meses de incomparecencias, de no dar la cara, incluso de bloquear determinadas mesas de diálogo para intentar llegar a una solución que no nos aboque a unas nuevas elecciones. Independientemente de todo eso, que creo que ya se ha dicho, nuestro presidente Albert Rivera ayer en su intervención creo que lo dejó muy claro. Nosotros ya hablamos en la mesa de portavoces que la petición de comparecencia del secretario de Estado era precisamente porque considerábamos que el secretario de Estado no es un miembro del Gobierno per se. Es decir, entendíamos que según la Ley 50/1997 establece tanto la Constitución como dicha ley que los miembros del Gobierno son presidente, vicepresidente y los ministros en su caso, y que los secretarios de Estado son miembros colaboradores del Gobierno pertenecientes a la Administración General del Estado, como lo regula la LOFAGE, no recuerdo ahora, la Ley 6/1997, creo, que los consideran miembros de la Administración General del Estado. Por lo tanto, nosotros creemos que esta falta de comparecencia del secretario de Estado es una falta de respeto no solo a esta comisión, sino a todos los españoles, porque simplemente está faltando a su puesto de trabajo. Eso por un lado. Y por otro, señalar que, bueno, aunque no nos sorprendió la recepción de la carta, creo que como todas sus señorías habrán recibido también del Gobierno, diciendo que no iban a comparecer porque este Parlamento no les ha nombrado y, por tanto, un Gobierno en funciones no puede ser controlado por un Parlamento que les... Nosotros dejamos muy claro que esta petición de comparecencia no era con carácter de control, era con carácter informativo. Nosotros pensamos que la situación, después de analizar los dos informes, tanto el Fondo de Reserva como el de Seguimiento del Pacto 2 de Toledo, es lo suficientemente preocupante para que todos los grupos parlamentarios que estamos representando a todos los españoles nos sentemos y empecemos a hablar de una cosa tan importante que yo creo que tiene la consideración de política de Estado total, como son el tema del sistema de seguridad social y además teniendo en cuenta como decía antes, 17.000 millones de déficit que tenemos y que en pocos años hemos acabado con las 2/3 partes del Fondo de Reserva. Entonces, creemos que es una lástima que hoy no esté aquí el secretario de Estado, porque esto no va de no dar la cara y esto no va de controlar, sino esto va de sentarnos todos y buscar soluciones para acabar con la situación tan dramática que sufren nuestras cuentas en materia de seguridad social. Simplemente eso. Gracias. Gracias, señora Vidal, en representación de Podemos, en Comú Podem, en Marea. Lo cierto es que sí, ayer en el hemiciclo asistimos a un turno de la vergüenza donde todos y cada uno de los grupos iban recriminando al Gobierno su no comparecencia, su indecente no comparecencia, si me lo permiten. Hoy, de nuevo, volvemos a asistir a lo mismo. Yo creo que no puede ser calificado de otro modo que de vergüenza. Y lo cierto es que, además, es especialmente grave en esta comisión, pues acordamos, en este caso, pues retirar la comparecencia de la ministra en funciones, precisamente por una cuestión de cordialidad parlamentaria, para eliminar las tensiones y para eliminar también la bronca derivada del propio Parlamento y para centrarnos y en pro del propio debate que nos centra y el que tendríamos que estar ocupándonos ahora mismo. Lo cierto es que los datos que hemos podido ver nos chillan urgencia y es bastante difícil de comprender por qué a día de hoy el secretario de Estado no ha querido comparecer. Lo cierto es que es nuestra responsabilidad, es más, es nuestro trabajo empezar a trabajar esta cuestión. No entendemos por qué no podemos ser informados, en este caso, pues por la máxima autoridad que está en esta cuestión y no podemos más que, por lo tanto, echarle en cara el hecho de que no tenga ni la mínima decencia de poder haber venido hoy aquí. Además, el hecho de que hayamos recibido la misma carta que se ha mandado a diversas comisiones incita de algún modo una cierta premeditación y alevosía, por decirlo así, por parte del Gobierno en la voluntad absolutamente reiterada de no querer comparecer y de no querer dar la cara. Y la cuestión que nos ocupa en esta comisión es especialmente importante. Lo cierto es que es muy sensible y permítanme que lo ponga en negrita. Pues el hecho es que la mejora de cualquier tipo de prestación y también el mantenimiento de las mismas pasa también por recuperar, sin duda, los ingresos ya perdidos en los últimos años gracias a devastadoras políticas por parte del Partido Popular. Tenemos retos importantísimos en las manos, por decirlo así, puesto que
que tenemos que mejorar los ingresos de la seguridad social, hay que abordar la bajada drástica del fondo de reserva, hay que hablar de la revalorización de las pensiones y, sin duda, hay que hablar de cómo recuperamos el diálogo social, no solo para que comparezcan, sino para que tengan algún tipo de incidencias esos agentes que, en muchos casos, saben probablemente más de los aquí presentes. Lo cierto es que, si bien el Gobierno está en funciones, el país no lo está, y necesitamos de forma urgente que den la cara y que expliquen qué es lo que están haciendo, qué es lo que están gestionando y cómo está la situación en esta cuestión. Estamos a tiempo de revertir esta situación en la que nos encontramos, bochornosa a mi modo de ver. Estamos a tiempo y, sin duda, pasa, compañeros del Partido Socialista, como tantos otros, por un Gobierno diferente, por un Gobierno a la valenciana, que respete no solo a este Parlamento, sino también a quienes representamos, a los ciudadanos y ciudadanas españoles. Gracias. Gracias, señor Hernández Espínola, en nombre del Grupo Socialista. Gracias, señor presidente. Mis primeras palabras están dedicadas al Gobierno. Y lo son para reprochar y reprobar la incomparecencia del secretario de Estado de la Seguridad Social. Una vez más, y van tropecientas, el Gobierno no se somete al control del Congreso de los Diputados, lo que supone no solamente un desprecio a esta Cámara, sino además un incumplimiento del mandato constitucional establecido en el artículo 66 de la Constitución española. Hoy deberíamos tener un debate sobre los informes remitidos por el Gobierno relativos al Pacto de Toledo, 2011-2015, y Fondo de Reserva de Seguridad Social. No son asuntos menores. Se trata de una cuestión trascendental, nuclear, que inquieta a muchísimos españoles de saber, de conocer cuál es la situación real, el estado de la seguridad social en España. Por tanto, debate oportuno, conveniente y necesario, del que estos días se han hecho eco los medios de comunicación social a raíz de la presentación de los resultados catastróficos del déficit de la seguridad social. Existe una gran preocupación porque, creciendo la economía del país al 3,2% del Producto Interior Bruto, los resultados de la seguridad social son los peores de la historia. Recibieron del Gobierno socialista en el año 2011 una gestión saneada en las cuentas de la seguridad social. Y después de 4 años continuados de déficit, nos arrojan en el año 2015 un dato estremecedor. 17.244 millones de euros de déficit vinculado a la diferencia de los ingresos y los gastos de las prestaciones contributivas. Hemos pasado de una previsión de objetivo del déficit del 0,6% del Producto Interior Bruto al dato real, que ha sido del 1,26%, es decir, más del doble. Se acaba el mito que algunos resaltan de que los gobiernos del Partido Popular son eficaces en la gestión de la economía. Por tanto, ante esta situación se ha de acometer una reforma estructural de calado en el sistema de la seguridad social si queremos garantizar la sostenibilidad de las pensiones. Mención aparte merece, desde luego, el Fondo de Reserva, que en el año finales del 2011 contaba con una cifra de 66.800 millones y a diciembre del 2011 la cifra que arroja es de 32.400, es decir, menos de la mitad. Sencillamente impresionante. Los expertos calculan que, de seguir esta senda, en 2 años se agotarán los recursos del Fondo de Reserva. También es preciso recalcar, por ser un dato semioculto, que el Gobierno del PP dispuso en los 3 últimos años de 8.621 millones de euros de los fondos de las mutuas. Ahí es nada. La falta de rigor en la presupuestación ha sido tan escandalosa que pronosticaron en 2015 un aumento de los ingresos del 6,8%, siendo el resultado de la gestión presupuestaria la de un aumento del 1,28%. Y ello a pesar del crecimiento de 533.000 nuevos cotizantes y de un aumento, como dije antes, del 3,2% de crecimiento del PIB. Pero la fiesta de la alegre y ambiciosa previsión presupuestaria